Cuervo que no parpadea. Punto de vigilancia, Estado de México. La primera vez que lo vieron, pensaron que era un cuervo cualquiera. Uno de tantos que rondaban por las ramas altas del bosque que rodeaba el punto de vigilancia. Estaba allí, quieto, sobre una rama seca, que sobresalía justo frente a los dormitorios del personal. Su plumaje era tan negro que, al amanecer, parecía una silueta recortada contra la niebla espesa. No se movía. No graznaba. No parpadeaba. Solo observaba. Los primeros días nadie lo notó más allá de un comentario al aire. Ese pájaro ya lleva rato ahí. Luego se convirtió en rutina. Siempre el mismo cuervo, en el mismo sitio, mirando en la misma dirección, directo hacia las ventanas. Nunca giraba el cuello, nunca se sacudía, ni siquiera cuando llovía. No abría el pico. Solo observaba. Una de las cámaras exteriores lo registró, pero en la grabación no se movía ni un milímetro, incluso cuando el árbol se mecía por el viento, como si el resto del entorno obedeciera las leyes físicas menos él. Un soldado raso, que hacía guardia nocturna, decidió probar suerte. Se acercó con una linterna y apuntó directo a la rama. El cuervo no reaccionó. Entonces le lanzó una piedra, le pegó. El animal no huyó, ni chilló, ni siquiera se sacudió. Simplemente absorbió el impacto con su cuerpo y siguió observando. El soldado se rió entre dientes, incómodo, y regresó a su puesto. Esa madrugada no pudo dormir bien. Al amanecer siguiente, lo encontraron en el suelo del pasillo, gritando. Su pierna derecha colgaba con un ángulo imposible, como si se hubiera caído desde un tercer piso, aunque los dormitorios no superaban los 2 metros de altura. Juró no haberse movido de su cama. No hubo explicación lógica, ni un tropiezo, ni una pelea, ni señales de forcejeo. Solo su pierna rota y la mirada perenne del cuervo, intacto en su rama. Desde entonces, nadie volvió a provocarlo. Los días pasaban. A veces había neblina densa, otras veces sol radiante, pero el cuervo siempre estaba ahí, como una mancha estática en el borde del bosque. Uno de los comandantes bromeó con apodarlo el Vigía. El nombre pegó. Nadie lo decía en voz alta después del anochecer. Las cosas comenzaron a ponerse raras. Un cabo reportó que soñaba cada noche con un ojo negro. No un rostro, no un animal, solo un ojo inmenso que lo observaba. En el sueño, él no podía moverse. Solo sentía cómo lo miraban durante horas. Cada vez que abría los ojos, en medio de la madrugada, lo primero que veía era la silueta del cuervo a través del cristal, en la misma posición. Otro elemento dijo haber visto al cuervo mover las patas, pero sin levantar el cuerpo, como si flotara apenas unos centímetros por encima de la rama. Se lo comentó a su compañero de turno, pero cuando salieron a verificar, el cuervo no se movía. Al revisar el video de seguridad esa noche, había una pausa extraña. 2 segundos de imagen distorsionada, justo cuando el soldado aseguraba haberlo visto flotar. Con el paso de las semanas, nadie hablaba mucho del tema. Los nuevos que llegaban al destacamento lo notaban, claro, pero con el tiempo lo ignoraban, o lo aceptaban como parte del entorno. Incluso alguien sugirió dejarle comida al pie del árbol, pero nunca fue tocada. Las galletas, las migas, hasta un pedazo de carne, se quedaban ahí, secándose al sol, como si la criatura no necesitara alimento. Una madrugada, cuando el generador falló por 3 horas, se escuchó un sonido agudo, como un chillido metálico proveniente del bosque. Uno de los vigilantes afirmó haberlo visto moverse entre las ramas, como si cambiara de posición. Pero al encenderse de nuevo el sistema eléctrico, allí estaba, en su sitio habitual, sin mostrar signos de movimiento. Un soldado con conocimientos de fauna propuso que se trataba de una especie modificada o de algún animal entrenado. Se le asignó la tarea de estudiarlo de cerca. Durante 3 noches anotó lo que veía. No encontró parpadeos. El cuervo no dormía. El brillo en los ojos no cambiaba con la luz. Ni siquiera la lluvia lo alteraba. Al 4.º día, el soldado desapareció durante su turno. Su linterna fue hallada encendida al pie del árbol. Nunca se supo más de él. A partir de ese evento, el comando decidió no asignar vigilancia directa hacia ese punto. Se cercó el acceso con cinta amarilla, pero nadie se atrevía a colocar un letrero. Era como si el solo acto de advertir sobre su presencia fuera suficiente para atraerlo. Uno de los supervisores intentó traer un sacerdote para bendecir el sitio. El padre se negó tras escuchar el relato. Sugirió mejor sellar el dormitorio con cortinas gruesas y evitar mirar hacia el árbol después de medianoche. Algunos soldados empezaron a tapar sus ventanas con mantas,
Otros, simplemente se cambiaron de habitación. El cuervo no mostraba signos de desgaste. Su plumaje seguía brillante. Sus ojos, inyectados de un brillo inmóvil. Ni una pluma caída, ni excremento. Era como si no tuviera cuerpo, solo una proyección, una presencia fija. Una noche, durante una tormenta intensa, el árbol cayó por el impacto de un rayo. Todos corrieron a ver. El tronco estaba partido en dos, humeante, con ramas calcinadas, pero no había rastro del cuervo. Por primera vez en meses, el sitio quedó vacío. Pero la tranquilidad no duró. A la siguiente madrugada, alguien encontró un cuervo nuevo posado sobre una antena, al otro extremo del campamento, igual de inmóvil, igual de negro, igual de silencioso. No se le tiraron piedras esta vez. Nadie comentó nada. Simplemente comenzaron a llamarlo el segundo vigía. Y así volvió el miedo, porque ya no sabían si era el mismo, o si nunca fue solo uno. Silencio repentino. Senda en Veracruz. Era una madrugada húmeda y pesada, el tipo de noche en la que todo se siente pegajoso, y el sudor se mezcla con la tierra como si la selva tratara de absorber a quien se atreve a caminarla. El pelotón tenía órdenes de reconocimiento, 5 elementos, todos entrenados para moverse en silencio, pero incluso el más diestro no puede evitar hacer ruido entre ramas húmedas y hojas secas. El trayecto no era largo, apenas unos kilómetros de patrullaje sobre una senda conocida entre el personal del destacamento. La caminata había sido rutinaria durante los primeros minutos. Los murmullos de los insectos eran constantes, interrumpidos solo por el crujido ocasional de alguna rama. Había movimiento animal, nada inusual. El ambiente era incómodo, sí, pero natural para la zona, hasta que ocurrió. Uno de los soldados, quien marchaba en retaguardia, fue el primero en detenerse, luego otro, después, todos. No hubo señal ni palabra clave, simplemente lo sintieron. Una pausa no consensuada. Todos se miraron, inquietos. No era miedo todavía, pero sí alerta. A las 3:17 de la madrugada, todo el entorno se volvió mudo. Un silencio no solo físico, sino sensorial, como si alguien hubiera puesto un muro invisible entre ellos y el mundo. Ni un solo zumbido, ni el roce de hojas, ni el murmullo del viento. Ni siquiera sus propios pasos resonaban, aunque los seguían dando por instinto. Intentaron comunicarse entre sí con señas. Uno de ellos abrió la boca para susurrar, pero ningún sonido salió. El silencio no era solo ambiental, era como si absorbiera la voz misma. Uno levantó su arma, otro activó el seguro, aunque no tenía nada visible a lo cual apuntar. No era un enemigo al frente, era el vacío absoluto que se sentía como una trampa. El aire se volvió denso, más pesado que antes, como si cada partícula estuviera detenida. El reloj del líder de escuadra marcaba cada segundo. 43. Eso duró. Lo contaron después, cada uno con su versión. Ninguno discrepó del número. A los 43 segundos, todo volvió de golpe. Un grillo, luego otro. El ulular de un ave nocturna. Las hojas susurraron nuevamente. Y luego, la sangre. No fue dramático al inicio. Una gota, luego 2. Todos sangraban por la nariz. Uno se tocó y miró su mano empapada. Otro tosió, y notó que el sabor metálico no era de su lengua. Se detuvieron. Encendieron una luz roja. Ninguno tenía heridas visibles. La sangre brotaba sin dolor, sin mareo. Simplemente fluía. De inmediato regresaron al campamento. La caminata de regreso fue tensa, pero el fenómeno no se repitió. En el puesto médico, los diagnósticos fueron vagos. Ruptura capilar, tal vez presión, pero no había razón compartida. Ninguno tenía historial médico que explicara el sangrado simultáneo. Cuando se hizo el reporte, la hora exacta fue registrada, 3:17. Se anotó como evento anómalo sin explicación técnica. No hubo reprimendas, no hubo seguimiento. Solo se marcó la zona como transitoria y se recomendó evitarla en las madrugadas. Con el tiempo, algunos del pelotón fueron reasignados. 2 pidieron baja médica por ansiedad. Otro comenzó a tener insomnio crónico. Años después, uno de ellos, ya en retiro, contó que a veces escuchaba ese silencio en sueños. Lo reconocía. Un vacío perfecto que lo despertaba con la sensación de estar atrapado bajo tierra. Nadie supo por qué ocurrió. Nunca se repitió, o al menos no fue reportado. Pero la senda, aunque aún figura en los mapas internos, dejó de ser recorrida después de ese mes. No fue por miedo abierto, sino por esa incómoda costumbre militar de evitar lo inexplicable sin cuestionarlo.
La naturaleza, según los científicos que consultaron informalmente, no ofrece ese tipo de silencios, ni siquiera en condiciones extremas. Siempre hay vibración, ruido de fondo, ecos del mundo. Pero ese día, durante esos 43 segundos, el mundo se apagó. Algunos creen que pisaron una zona de prueba acústica, como si hubieran entrado sin saberlo en un experimento fallido. Otros hablan de campos electromagnéticos, aunque no hubo interferencia en radios. Un soldado más supersticioso lo llamó el hueco. Decía que era como una grieta en la realidad. Algo no debía estar ahí. En la grabadora de uno de los soldados, usada para tomar notas ambientales, se registró algo curioso. Durante los 43 segundos, no hay ruido alguno. Eso era de esperarse, pero al amplificar la pista, muy por debajo del umbral audible, apareció una señal. Una especie de latido irregular. Solo uno. Como si alguien respirara una sola vez desde muy lejos. Ese archivo se escuchó una sola vez en el cuartel, antes de ser archivado. Uno de los técnicos rompió el auricular al soltarlo bruscamente cuando lo oyó. Nadie quiso reproducirlo de nuevo. Se etiquetó como interferencia accidental, pero lo que quedó claro es que ese silencio no estaba vacío. Veracruz, con su selva espesa, tiene leyendas desde hace siglos. Entidades del monte, voces que llaman, luces que bailan entre los árboles. Pero nunca antes se habló de un silencio que sangra. Algo que no emite amenaza, sino que impone su presencia con la ausencia total del mundo. Desde entonces, el tramo fue delimitado con pintura desvanecida y cintas ya deshilachadas. Los nuevos reclutas no saben por qué se evita. Solo saben que el sargento al mando no permite que nadie patrulle esa curva del sendero. Y cada vez que preguntan, la respuesta es la misma. Ahí no pasa nada, pero no regresan igual. El bosque guarda secretos, y a veces, el más aterrador no es lo que grita, sino lo que calla. Escuadrón reflejado. Laguna Artificial Yucatán. El pelotón se encontraba en etapa de descanso operacional, establecido en un antiguo complejo militar rehabilitado al borde de una laguna artificial de poco más de 100 metros de diámetro. Era temprano, antes de la formación matutina, cuando algunos soldados comenzaron a dar vueltas alrededor del perímetro acuático, como parte de su rutina física. La brisa era ligera, y el cielo despejado ofrecía un reflejo nítido sobre el agua. Fue ahí donde uno de ellos, quien después preferiría no declarar su nombre, se detuvo en seco. Frente a él, en la superficie tranquila, no aparecía su reflejo como debía ser. En su lugar, una figura idéntica, con rasgos parecidos, se encontraba en posición de firme, pero con un uniforme claramente diferente. El diseño era más antiguo, más rústico, sin insignias actuales, y la boina era de un modelo que ya no se usaba desde hacía décadas. Al principio pensó que era una ilusión causada por el agua, pero cuando alzó el brazo para saludar, el reflejo no lo imitó. La figura permaneció inmóvil, con los ojos fijos, como si observara algo a través del cristal líquido. Minutos después, otros comenzaron a notar lo mismo. Uno a uno, se detenían junto a la orilla. Todos veían su doble reflejado, pero no sincronizado. Las figuras del agua permanecían erguidas, en línea, como si esperaran una orden distinta a la que se daba arriba. Los oficiales fueron llamados. Al principio pensaron que se trataba de un juego, o alucinación colectiva. Pero uno de los tenientes, al acercarse, palideció. En el reflejo vio la formación completa del escuadrón, sí, pero con rostros distintos. Los uniformes eran del mismo estilo que los utilizados durante los años de conflicto interno en los 80s. Las botas eran de cuero viejo, las insignias eran de batallones ya extintos, y las miradas eran opacas. Los reflejos no eran de ellos, pero los observaban con la exactitud de una unidad formada. Ordenaron que nadie se acercara a la orilla. La laguna fue acordonada por precaución. Algunos soldados dijeron haber visto cómo uno de los reflejos movía la cabeza por sí solo, siguiendo a uno de los elementos cuando caminó bordeando el agua. Otro, más tarde, aseguró haber visto su doble levantar el brazo en forma de saludo, justo cuando él se había detenido sin moverse. Esa noche, varios se rehusaron a dormir cerca del espejo de agua. Los que montaron guardia reportaron haber escuchado pasos cerca de la laguna, pero sin ver a nadie. Uno de ellos, según testimonio, vio una figura caminando dentro del agua sin hundirse, a contraluz de la luna. Al alumbrar con la linterna, no encontró rastro de pisadas ni señales de entrada. El comandante pidió apoyo psicológico, pero los registros se archivaron sin mayor seguimiento.
En la tercera madrugada desde el primer avistamiento, un soldado gritó mientras estaba solo frente a la laguna. Aseguró que su reflejo comenzó a correr hacia él. Dijo que vio cómo la figura del agua sonreía y rompía formación para acercarse a la orilla. El resto del escuadrón encontró al soldado descalzo, con las botas mojadas y una mano temblorosa que no dejaba de señalar el centro del estanque. No pudo hablar por horas. Algunos empezaron a enfermar. Náuseas sin causa, insomnio, fiebres repentinas. Uno comenzó a dibujar, sin explicarse por qué, escuadrones de soldados con los ojos vacíos, parados junto a lagunas negras. Los dibujos aparecían incluso en sus libretas de entrenamiento. Un viejo soldado retirado, que había servido en esa misma zona en los años 80, fue contactado extraoficialmente. Dijo que en ese terreno antes había un destacamento que desapareció durante una operación de contrainsurgencia. El informe oficial registró a todo el pelotón como muertos por emboscada, pero nunca se recuperaron los cuerpos. La laguna fue creada posteriormente, para uso agrícola. La coincidencia heló a los mandos. En uno de los expedientes que sobrevivían en archivos, se halló una fotografía borrosa del escuadrón desaparecido. Al revisarla junto con los soldados, varios afirmaron que los rostros coincidían con los que habían visto en el agua. La decisión final fue drenar la laguna. Tardaron semanas. Cuando por fin quedó al descubierto el fondo cenagoso, se encontraron restos metálicos oxidados, casquillos viejos, un pedazo de cantimplora y una medalla con un nombre grabado que no pertenecía a nadie del escuadrón actual. No hubo restos humanos. Pero los pájaros no volvieron a volar sobre el lugar. Las brújulas se alteraban al pasar cerca del centro. A los meses, se volvió a llenar de forma natural con la lluvia, aunque los comandantes ordenaron que ningún pelotón volviera a instalarse en el área. Nadie volvió a ver los reflejos. Pero en las noches sin luna, algunos afirman que, si se mira lo suficiente, todavía pueden distinguirse las siluetas firmes de un escuadrón en formación, quietos, mirando hacia la superficie, esperando algo. Mano que golpea desde adentro. Búnker de almacenamiento, Jalisco. El búnker estaba oculto entre las colinas áridas de Jalisco, lejos del tráfico, del ruido y de la vida cotidiana. Fue construido décadas atrás para almacenar equipo sensible, aunque con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar relegado para material olvidado. El acceso requería autorización especial, y solo un pequeño grupo de soldados realizaba rondas nocturnas. No tenía ventanas, solo ventilación forzada y gruesas puertas de acero. En su interior, el silencio era tan absoluto que hasta una tos podía retumbar por varios segundos. Los primeros reportes comenzaron como simples anotaciones en el registro de guardia. Un soldado indicó que escuchó algo parecido a golpes débiles dentro del tercer compartimiento de resguardo. Fue desestimado como alucinación por el cansancio. La estructura estaba sellada y no había señales de intrusión. Esa misma noche, otros 2 soldados notaron lo mismo. 3 golpes espaciados, cada uno con la misma intensidad. Golpes que venían de adentro, no desde el pasillo. La rutina de vigilancia incluía una verificación cada hora. A partir de la segunda noche, los soldados comenzaron a evitar ese pasillo si no era estrictamente necesario. En la bitácora, ya no eran 1 o 2 los testimonios. Al menos, 6 elementos diferentes escucharon los golpes. Se decidió abrir el compartimiento. 2 oficiales superiores presenciaron el procedimiento. El lugar estaba intacto. Cajas apiladas, algunas cintas rotas por el tiempo, polvo acumulado. Nada parecía fuera de lugar. No había ratas ni signos de presencia humana o animal. Pero al cerrar la puerta, se escuchó, una vez más, un solo golpe, sordo, seco, desde adentro. Se instaló una cámara con sensor de movimiento. Esa noche no hubo golpes. Pasaron 2 días en calma. Al tercero, la cámara se activó. El material fue revisado con los ojos bien abiertos. La grabación, con visión nocturna, mostraba algo difuso, un parpadeo de luz, como si una sombra pasara frente al lente. Luego, la cámara se quedó congelada por 6 segundos, sin causa técnica aparente. Los técnicos dijeron que era imposible. La cámara seguía funcionando. El video recuperado después de la pausa solo mostraba el compartimiento vacío. Alguien propuso dejar una grabadora. La escondieron entre cajas y la dejaron grabando desde el inicio del turno. A la mañana siguiente, uno de los operadores la recogió. Durante el primer repaso no encontraron nada, pero al revisar con auriculares, en un tramo entre las 2:15 y 2:20 de la madrugada, se oyó un susurro, apenas perceptible. Al amplificarlo,
Todos se miraron entre sí. «Me dejaron morir aquí», decía la voz. Sin gritos, sin enojo, solo resignación. El comandante ordenó que la grabación no se filtrara al resto del cuartel. El compartimiento fue clausurado con cadenas adicionales. Sin embargo, las cadenas comenzaron a vibrar cada madrugada. No se rompían, pero los soldados escuchaban claramente cómo se tensaban. Uno dijo que sintió que algo le rozó la pierna mientras pasaba frente a la puerta cerrada. Otro más, tras su turno, fue encontrado vomitando en los baños. Dijo que había visto una mano pálida salir por la rendija inferior de la compuerta, agitarse en el suelo, y luego desaparecer cuando prendió su linterna. El protocolo de resguardo se modificó. Nadie debía pasar por ese pasillo sin acompañante. Se colocaron sensores de movimiento adicionales. Los técnicos sugirieron desmontar compartimiento por completo, pero el alto mando lo negó. Era una estructura vieja, pero seguía cumpliendo su función. Además, nada comprobable se había manifestado aún. Una noche, uno de los vigilantes no regresó a su ronda. Lo encontraron desmayado en la entrada del compartimiento. Tenía la palma de su mano izquierda marcada con lo que parecía una huella digital, pero al revés, como si lo hubieran apretado desde afuera con una fuerza invisible. El médico del cuartel lo estabilizó, pero no pudo explicar el origen de la marca. El soldado balbuceaba en sueños. Ya no quiere estar solo. Ante la presión, se autorizó finalmente una investigación más profunda. La historia del búnker fue desempolvada. Se descubrió que, hace casi 4 décadas, durante una operación de traslado de municiones, un soldado desapareció en servicio. Se asumió que había desertado. Lo último que se supo fue que estaba haciendo inventario dentro del mismo compartimiento que ahora causaba problemas. Su cuerpo nunca fue encontrado. En los informes antiguos no aparecía ningún rastro de búsqueda formal. Solo una anotación perdida. No respondió al pase de lista. Los oficiales decidieron abrir el compartimiento con testigos y grabación en vivo. Lo hicieron a las 2:15, la hora exacta donde ocurrían los eventos. Dentro, todo parecía en orden. Hasta que se escuchó un golpe. Todos estaban dentro. Todos se miraron. El golpe vino de la puerta cerrada detrás de ellos, pero no había nadie afuera. Uno de los soldados encendió su lámpara y apuntó al techo. En una esquina, entre las cajas, había marcas de dedos, como si alguien hubiese intentado escalar desde dentro. El comandante ordenó revisar el suelo. Al mover las cajas, se encontraron unas botas viejas, corroídas. Junto a ellas, una placa oxidada con el número de serie del soldado desaparecido. La zona fue finalmente desmantelada. Pero durante el proceso, varios trabajadores civiles se negaron a seguir. Decían sentir que alguien los vigilaba. Uno cayó por las escaleras sin razón aparente y dijo, llorando, que una voz lo empujó. Otra vez, solo la misma frase: «Me dejaron morir aquí». La estructura fue derribada. En su lugar, quedó una plancha de concreto con aviso de restricción. Sin embargo, meses después, la unidad militar reportó que, en las noches sin luna, aún se escuchaban 3 golpes, leves. Como si desde el subsuelo, alguien aún intentara salir. Suelo que vibra bajo un solo paso. Campamento en Guerrero. A las 2 de la mañana, en medio de la humedad densa del campamento provisional, ubicado en una zona montañosa de Guerrero, el cabo responsable del cambio de turno realizó su recorrido habitual. Avanzó por el sendero principal, iluminado apenas por lámparas de aceite colgadas en improvisados soportes de madera. Al llegar a la zona norte, justo antes de rodear una de las carpas de almacenamiento, su bota izquierda tocó el suelo, y sintió la vibración. No fue un temblor como los que conocía. No era amplio, ni prolongado, ni se extendía al resto del terreno. Fue una sacudida breve, localizada, como si debajo del suelo hubiera una caja de resonancia, una cavidad viva que reaccionara solo a su pisada. Se detuvo, retrocedió, y lo intentó de nuevo. Nada. Dio otro paso más hacia adelante, y volvió a ocurrir. El suelo tembló sutilmente, como un pulso controlado. No dijo nada en ese momento. Pensó que era producto del cansancio o un pequeño desprendimiento subterráneo por humedad. Terminó su ronda. Sin embargo, al día siguiente, durante el desayuno, lo comentó con otros compañeros. Algunos se rieron, otros le pusieron atención, y uno más, el operador de comunicaciones, confesó que, 2 noches antes, había sentido algo similar, pero lo atribuyó a su imaginación. Se decidió marcar el lugar, tomaron estacas y delimitaron el área exacta donde, según él, el suelo respondía.
Durante el día no pasó nada. Lo pisaron, lo revisaron, incluso trajeron a 2 ingenieros que apoyaban en obras cercanas. No encontraron señales de filtración, hundimientos o cámaras subterráneas. Golpearon con varillas de hierro. Todo sonaba compacto. Pero en la noche, el fenómeno volvió. El mismo soldado fue enviado a comprobar si decía la verdad. Dio exactamente el mismo paso y volvió a vibrar. Esta vez, un oficial presente también lo sintió. No era producto de su imaginación, era una sensación real, como si una máquina muy antigua se encendiera durante un segundo bajo sus botas. Decidieron excavar. Palas, picos, hasta una pala mecánica portátil. Cavaron más de 1,5 metros. No había nada. Solo tierra compacta, raíces secas y piedras. Decidieron colocar sensores de vibración, del tipo que normalmente se usaban para medir sismos o detectar movimientos en zonas de deslaves. También dejaron una cámara apuntando directamente al punto marcado. Todo se conectó al centro de mando, dentro de una tienda de campaña reforzada. Durante el segundo intento, a las 3 de la madrugada, el soldado volvió al punto. Dio el paso. El suelo vibró. Los sensores se activaron. Y el dato más desconcertante fue que el movimiento era completamente localizado. La lectura mostraba una onda sísmica contenida en un radio menor a 1 metro, de baja intensidad, pero completamente real. Una vibración que no se replicaba alrededor, ni aumentaba con más presión, ni se expandía. Intentaron hacerlo con otro soldado, nada. Volvió él. Otra vez vibró. Colocaron peso similar, sacos de arena, placas de acero, incluso un maniquí armado con todo el equipo reglamentario. Nada generó respuesta. Solo él, y solo al dar ese paso específico. El comandante del pelotón, un hombre ya entrado en años, pidió discreción. Ordenó que se cubriera la zona durante el día y que se continuara el monitoreo durante la noche, sin alertar al resto de la tropa. La siguiente noche, el fenómeno ocurrió una vez más. El soldado accedió a caminar con una grabadora colgada del pecho. Se le pidió que relatara lo que sentía mientras caminaba. Al llegar al punto, la vibración se repitió, pero esta vez fue más intensa. Tanto que el micrófono captó un crujido leve, como madera al partirse, aunque no había nada de madera bajo el suelo. Al reproducir la grabación después, se notó algo más. Justo en el momento del crujido, una voz apenas perceptible entre la interferencia decía: «No me dejen aquí». La frase heló la sangre de todos los que la escucharon. Se repitió el audio múltiples veces. Algunos pensaron que podía ser interferencia de radio, mezcla de frecuencias, pero el tono era humano, quebrado, como si viniera desde muy lejos. Al día siguiente, el comandante ordenó que se trazara un perímetro mayor. Excavar más profundo. El suelo cambió de consistencia a los 3 metros. Tierra más oscura, olor a humedad añeja. Se encontraron restos de madera podrida, como de una vieja caja, enterrada mucho tiempo atrás. También clavos oxidados. Un uniforme incompleto. No se halló un cadáver, pero sí un objeto, una chapa militar antigua, con el nombre de un soldado registrado como desaparecido en esa zona en los años 70. Desde ese momento, el fenómeno se detuvo. El soldado que lo provocaba nunca volvió a sentir la vibración. Los sensores dejaron de captar movimientos. El suelo se compactó otra vez. El aire, sin embargo, no volvió a sentirse igual en esa zona. El uniforme fue trasladado al archivo militar. La chapa, según se dijo, se envió al batallón donde había servido el desaparecido. Nadie volvió a hablar oficialmente del caso. La zona fue cementada con la excusa de crear una base de almacenamiento fija. Tiempo después, el mismo soldado fue reasignado. Afirmó en una última conversación con el operador de radio que, a veces, cuando soñaba, sentía que pisaba ese mismo punto, y que algo desde abajo lo estaba esperando. Hombre que no dormía. Cuartel en Baja California. Durante el invierno más crudo que recordaban en ese cuartel improvisado, alguien comenzó a hablar de un nuevo recluta que parecía estar siempre despierto. No era solo una exageración por parte de los que hacían guardias rotativas, sino algo que todos comenzaron a notar. No importaba la hora, madrugada, cambio de turno o inspecciones sorpresa. Siempre lo encontraban en la misma posición. De pie, a un costado de la puerta del dormitorio, con los ojos abiertos, la espalda recta y la mirada clavada hacia el pasillo. La primera vez que lo notaron fue durante un cambio de guardia, a eso de las 3 de la madrugada. Un soldado se detuvo al verlo quieto, sin parpadear. Pensó que quizá había tenido una pesadilla, y se había levantado confundido. Le habló. Nada. Le tocó el hombro. El recluta apenas giró la cabeza y dijo: «No puedo dormir. Si lo hago, se mete».
Aquella respuesta quedó flotando en el ambiente. El soldado lo dejó ahí, y reportó lo ocurrido como comportamiento extraño. Al día siguiente, el comandante lo llamó a su oficina. El recluta, de apellido Reyes, no mostró resistencia. Se sentó con la espalda erguida, sin despegar los ojos de la pared del fondo. Le preguntaron si tenía insomnio. Dijo que no. Le preguntaron si estaba tomando algo. Negó con la cabeza. Finalmente, el teniente le preguntó qué era eso que no lo dejaba dormir. El muchacho se rascó la muñeca con fuerza, como si intentara sacarse algo pegado a la piel, y murmuró: «Está detrás de la puerta. No lo han visto, pero se mueve cuando todos cierran los ojos». Las bromas entre compañeros comenzaron a volverse comentarios incómodos. Uno aseguró haberlo visto susurrando al armario. Otro juró que escuchó risas ahogadas cuando todos dormían, pero nadie quiso ir a revisar. Lo dejaron solo. Nadie quería su cama al lado. A las pocas semanas, dormía solo, en la esquina más alejada del dormitorio. Aunque dormir era solo una palabra. Un sargento decidió quedarse despierto una noche entera para comprobar qué hacía. Se sentó en la litera opuesta, simulando leer un libro. Cada tanto, miraba de reojo. El recluta no pestañeó ni una vez. Se mantenía inmóvil, pero su mandíbula parecía moverse sutilmente, como si murmurara hacia la puerta entreabierta. A las 4 en punto, algo extraño ocurrió. Las luces de emergencia parpadearon. Solo una vez. Luego, una ráfaga de aire helado recorrió el cuarto, como si alguien invisible hubiese entrado. El sargento sintió un leve silbido en el oído derecho. Al mirar hacia la puerta, notó que el recluta ahora lo estaba observando directamente. El oficial se levantó con el pulso acelerado. Cruzó el cuarto, pero antes de tocarlo, Reyes le dijo sin mirarlo: «Usted también lo oyó». A la mañana siguiente, se pidió una evaluación psicológica. Reyes fue llevado a la enfermería. No oponía resistencia, pero se notaba más ojeroso, más flaco. No comía. Decía que la comida se enfriaba antes de tocar su bandeja, que alguien la soplaba desde el otro lado. El médico militar le ordenó reposo forzoso. Cerraron el dormitorio anexo y colocaron una cama solo para él. Cada hora, un soldado debía verificar si dormía. El protocolo se cumplió solo durante una noche. A las 2 de la mañana, el vigilante que le correspondía entró y encontró al recluta sentado, cubierto de sudor, con la boca llena de tierra. Tenía los puños cerrados como si estuviera aferrándose a algo. Lo llevaron de vuelta a la enfermería. Esa misma noche, alguien más escuchó un golpe seco en la puerta del dormitorio principal. Nadie quiso levantarse. Al amanecer, al abrirla, encontraron marcas de uñas talladas en la madera, como si alguien, o algo, hubiese intentado entrar con desesperación. Reyes no volvió a aparecer. No hubo traslado oficial. Nadie firmó su baja. En los archivos, simplemente desapareció. Lo que provocó mayor inquietud fue que su expediente, incluso en físico, también se esfumó. Donde estaba su carpeta, había solo una hoja rota con marcas de humedad. Semanas después, un nuevo recluta ocupó su litera. Nadie le comentó nada. Pero en la primera noche, se despertó gritando que alguien lo había tocado el hombro. Dijo que había visto un rostro pegado a la puerta, observándolo desde la rendija. Durante la inspección, no encontraron huellas, pero alguien en la tropa notó algo aún peor. Sobre la cama, donde dormía Reyes, había una frase escrita con bolígrafo casi invisible. Dijo que solo necesitaba uno más para entrar. Desde entonces, las luces del pasillo parpadean cada madrugada. Hay soldados que, sin darse cuenta, despiertan de pie, frente a la puerta, como si esperaran algo. Uno aseguró que en su sueño escuchó una voz decir: «Quédate despierto, solo un poco más». El comandante ordenó mover el dormitorio a otra ala del cuartel. Desde entonces, la puerta vieja sigue cerrada. Nadie quiere tocarla. En una ocasión, un nuevo oficial intentó abrirla, y se le dislocó la muñeca al girar la perilla. Dijo que sintió una fuerza desde adentro. Una presión opuesta, como si alguien no quisiera que la puerta se abriera. Aún no se volvió a hablar del recluta Reyes, pero los veteranos saben que algo quedó. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, una sombra se forma frente a la puerta clausurada. No se mueve, solo observa. Y nunca parece dormir. Cajón de armas que cambia de lugar. Arsenal Militar, Monterrey. Durante casi 2 semanas, el personal del arsenal de la zona militar de Monterrey comenzó a notar una anomalía en el inventario. Un solo cajón, marcado con un número de serie muy antiguo y desgastado, aparecía cada mañana en una posición distinta.
No era un cambio caótico. El movimiento era deliberado, como si el objeto buscara una nueva ubicación con cierta lógica. Al principio pensaron que se trataba de un error humano. Alguien del turno nocturno pudo haberlo movido sin registrar el cambio. Pero el detalle extraño era que ese cajón en particular estaba bajo llave, asegurado con candados dobles y cadenas internas. Además, no contenía armas de uso actual. Lo que había dentro eran partes de armamento retirado, piezas de modelos viejos que ya no estaban en servicio. Sin embargo, cada vez que lo abrían, el contenido seguía exactamente igual. Ninguna pieza faltaba, ninguna estaba fuera de lugar. Un cabo, encargado del registro físico del armamento, comentó con su superior que el cajón amaneció apoyado contra la pared oeste una mañana, cuando la noche anterior lo habían dejado junto a la entrada del pasillo principal. Los compañeros que hacían el turno de vigilancia lo negaron. Todos juraron que nadie tocó nada. Nadie entró. Nadie se acercó al punto de almacenaje durante la madrugada. La segunda vez que ocurrió, decidieron marcar la posición con tiza en el suelo. Una línea blanca trazada con precisión para indicar la base del cajón. Por la mañana, el cajón estaba inclinado, apenas unos centímetros fuera del contorno, pero suficiente para ser evidente. Las cadenas intactas, el candado igual. Las cámaras de seguridad que apuntaban hacia ese lado del almacén mostraban solo oscuridad parcial. Justo a las 2:41 de la madrugada, la imagen se distorsionó con una interferencia súbita y luego regresó. No se vio movimiento. No se vio a nadie. Solo un pequeño destello metálico que cruzó la pantalla. El video fue revisado por el técnico en monitoreo, y al notar la anomalía, decidió instalar una segunda cámara con visión nocturna directamente sobre la estantería. No lo consultó. Solo lo hizo. Quería registrar cualquier posible sabotaje o juego de algún bromista. Esa noche, el arsenal estaba en completo silencio. No se oían pasos, ni voces, ni el sonido habitual de las estructuras metálicas enfriándose con la brisa nocturna. Nada. El silencio era denso. Al día siguiente, el cajón apareció 2 metros a la izquierda de donde estaba. No fue un desplazamiento menor. Era imposible que se hubiera caído o movido por vibración. La segunda cámara, que tenía infrarrojo, grabó la escena con claridad. A las 2:41 exactas, el cajón se levantó levemente, como si algo invisible lo sostuviera por debajo. Se deslizó suavemente por el pasillo y descendió en la nueva ubicación sin hacer un solo ruido. No había sombras, ni manos, ni reflejos. Solo el movimiento. Imposible. El video fue enviado directamente al coronel responsable del arsenal. Se ordenó archivar todo y no hablar del tema con el resto del personal. El técnico que instaló la cámara fue transferido días después, sin aviso. El cabo encargado del inventario pidió su baja médica a las 48 horas. No explicó por qué, pero sus compañeros lo vieron temblar al firmar la solicitud. La historia no terminó allí. Una noche lluviosa, el soldado asignado a la vigilancia reportó un sonido metálico, como un golpe hueco, repetitivo, como si alguien estuviera arrastrando cajas dentro del área de almacenamiento. Al encender la luz principal, no vio nada fuera de lugar, pero en el video quedó registrado que el cajón se había movido exactamente 5 centímetros hacia la salida. A la semana siguiente, lo encontraron pegado a la puerta, sin que nadie lo hubiera tocado. Esa misma noche, el sistema eléctrico del ala norte del edificio falló por completo. Se perdieron las cámaras. Se escucharon ruidos sordos durante más de 4 minutos, y luego, otra vez, el silencio. Al restablecer el sistema, el cajón había desaparecido. Lo buscaron por todo el cuartel. Revisaron los almacenes, el patio de vehículos, incluso debajo de los estantes. Nada. El objeto, que no tenía más valor que el metal viejo que contenía, había desaparecido. Hasta que una semana después, un soldado en otra base, a más de 80 kilómetros de distancia, reportó haber encontrado un cajón oxidado con el mismo número de serie. Fue hallado junto al muro trasero del comedor de oficiales, sin candado, sin cadenas, con las mismas piezas de armamento en su interior, pero cubiertas de tierra seca y hojas, como si hubiera estado enterrado. El objeto fue traído de vuelta a Monterrey. Esta vez fue soldado con láminas gruesas y encerrado en una cámara blindada. No se volvió a mover, pero cada tanto, en la madrugada, los sensores térmicos del lugar registran una fluctuación mínima en la temperatura del metal, como si algo adentro aún intentara respirar. El nuevo personal no pregunta por el cajón.
solo lo llaman la caja fantasma. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que el video original, el que muestra el movimiento, sigue archivado en una carpeta sin nombre dentro del sistema. Prohibido reproducirlo, prohibido compartirlo. Pero cada cierto tiempo, algún técnico nuevo intenta abrirlo, y su computadora se apaga sin razón. Hasta el día de hoy, el cajón permanece estático. Pero todos en el cuartel saben que eso es solo una pausa, que tarde o temprano volverá a moverse. Porque no es cajón el que se desplaza, es lo que está debajo. Y eso no ha terminado su recorrido. Oscuridad que tapa el rostro. Campamento de frontera, Chiapas. Todo comenzó una noche húmeda, al sur del estado de Chiapas, cerca de la línea divisoria con Guatemala. La rutina dentro del campamento fronterizo era monótona, como en la mayoría de las zonas de vigilancia permanente. Rondas, limpieza, entrenamientos, informes. Pero esa noche en particular, se había reunido un grupo de soldados para celebrar el cumpleaños del cabo de comunicaciones. No era una fiesta, pero sí un momento relajado, entre risas apagadas, refrescos calientes y música bajita desde un altavoz viejo. Uno de los soldados, conocido por andar siempre con una cámara compacta colgando del cuello, aprovechó para tomar una foto grupal. Lo hizo por costumbre, como siempre que pasaba algo que rompía la rutina. Todos posaron frente al módulo principal, algunos aún en uniforme, otros en camisetas sudadas, y uno de ellos, el soldado que dormía en la litera más cercana a la entrada en silencio, con la mirada clavada al lente. La foto fue revisada en el momento, entre bromas y comentarios por lo mal que salían algunos. Pero algo no cuadraba. Uno de los rostros, precisamente el del soldado de la litera de la entrada, no aparecía. Donde debería estar su cara, había una mancha negra, como una sombra gruesa y opaca, que no dejaba ver ningún rasgo. El resto de la imagen estaba nítida, hasta los botones de los uniformes y el detalle de la grava en el suelo. Solo ese punto, ese rostro, era una ausencia. Pensaron que era un error de luz, una sombra proyectada tal vez. Reintentaron la foto, se agruparon de nuevo, cambiaron de ángulo, hasta se aseguraron de que no hubiera nada bloqueando el lente. Segunda toma, misma escena, y otra vez, esa sombra. A esas alturas, la incomodidad ya flotaba en el aire. Todos comenzaron a mirarse entre sí, incluso al propio implicado, que parecía no entender lo que ocurría. Ni él hablaba, solo observaba la imagen, inmóvil. Uno de los tenientes, al enterarse, pidió revisar otras fotos en las que apareciera ese soldado. El chico llevaba más de un mes asignado al campamento, así que no era difícil encontrar registros. En todas, ocurría lo mismo. Fotografías tomadas en la torre de vigilancia, en la zona de entrenamiento, durante las comidas. Siempre había una anomalía en su rostro. A veces era una distorsión leve, como si el lente estuviera empañado solo en ese punto. En otras, un trazo borroso, casi digital, cubriéndole los ojos o deformando la expresión. Pero en ninguna imagen, ninguna, se le veía claramente el rostro. Durante una inspección interna, se descubrió que no había ningún problema técnico con la cámara. La llevaron al pueblo, la revisaron con un técnico civil, y la lente estaba limpia, sin filtros, sin problemas. Pero el fenómeno solo ocurría con ese soldado. Fue una de las secretarias administrativas quien sugirió algo más antiguo. En algunas culturas decían, cuando el rostro de una persona no aparece en las fotos, es porque algo la persigue desde el otro lado, o ya no le pertenece. Las semanas siguientes se volvieron más tensas. El comportamiento del soldado comenzó a cambiar. Dormía menos, comía en silencio, se alejaba cuando alguien sacaba un teléfono. A veces se le veía murmurar solo, en voz baja, como repitiendo oraciones. En una ocasión, uno de sus compañeros afirmó haberlo visto hablando con alguien que no estaba ahí, junto a la reja del perímetro. La versión fue desestimada por el oficial de guardia, hasta que pasó de nuevo. El guardia nocturno, en turno alrededor de las 2 de la madrugada, dijo haber escuchado 2 voces cerca del generador de luz, una grave, como de adulto, y otra más apagada, muy tenue, como una respiración. Al rodear la zona, solo encontró al mismo soldado, parado frente al alambrado, de espaldas. Al preguntarle qué hacía, no respondió. Al acercarse, el guardia sintió un frío seco en el pecho, como si se hubiera metido al refrigerador del comedor. El soldado volteó, y por un segundo, según el testimonio, no tenía cara, solo una superficie lisa, sin ojos ni boca. El guardia gritó y tropezó al intentar huir. Al regresar con refuerzos,
No había nadie en el punto. Al soldado lo encontraron horas después, dormido en su litera. A partir de ese día, se ordenó mantener vigilancia sobre él. No por castigo, sino por prevención. Se sospechaba que sufría algún brote psicológico. Pero los eventos se intensificaron. Luces que parpadeaban solo al paso del implicado, sombras que se movían en su espalda reflejadas en las ventanas, radios que emitían interferencias agudas cuando él se acercaba. Una madrugada, un sargento afirmó que al pasar junto al dormitorio, escuchó una voz grave repitiendo su nombre desde adentro. Solo había un ocupante, el soldado. El último registro ocurre una semana después. Durante una ronda de limpieza, el chico desapareció del campamento. Su litera estaba hecha, sus botas en el mismo lugar. No había nota, ni señal de pelea o huida. Revisaron cámaras. En ninguna se ve salir a alguien por las entradas. Se barajaron todas las opciones: fuga, suicidio, secuestro. Ninguna concordaba con los tiempos ni con la logística del sitio. El archivo quedó cerrado con la clasificación de deserción no explicada. Pero entre el personal, el caso se mantiene como un punto de silencio. Nadie vuelve a hablar de él sin que antes bajen la voz. Una copia impresa de la primera fotografía aún cuelga en el cuarto del teniente, no como recuerdo, sino como advertencia. La sombra sigue ahí, imperturbable, ocupando el lugar donde alguna vez hubo un rostro. Desde entonces, cada vez que un nuevo elemento llega al campamento, se le toma una foto de rutina, y se revisa con cuidado, por si acaso. Botas que marchan solas. Academia Militar, Guanajuato. Las primeras veces que se escucharon, se pensó que era algún recluta haciendo bromas, o simplemente un error en los turnos de vigilancia. Eran pasos marciales, perfectamente sincronizados, resonando en el eco del patio central entre las 3 y las 4 de la madrugada. Las primeras denuncias se ignoraron. Incluso hubo sanciones para quienes reportaron el incidente, por considerarse una pérdida de tiempo. La rutina nocturna seguía su curso normal. Los soldados de guardia caminaban el perímetro, apuntaban sus observaciones en bitácora y esperaban la llegada del amanecer. Pero cada noche, a la misma hora, los pasos regresaban. El sonido metálico de las suelas impactando contra el concreto, uno tras otro, como si una escuadra invisible estuviera formándose en el centro del patio. La primera patrulla que se acercó con linternas encontró algo que no supieron explicar: un par de botas viejas, modelo antiguo, alineadas perfectamente. Cuando se acercaron, las botas comenzaron a moverse por sí solas. No corrían, marchaban. Pisadas rectas, firmes, como si alguien invisible las llevara puestas. Uno de los soldados lanzó su lámpara por instinto. La luz rebotó en la pared de los dormitorios. Las botas al instante cayeron al suelo con un golpe seco. Inertes, como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevió a tocarlas. Se limitaron a rodearlas con cinta amarilla y avisar al comandante en turno. Este ordenó llevarlas a la bodega de materiales no activos. Fueron almacenadas, bajo candado, en un casillero sin etiquetas. Al día siguiente, antes de que amaneciera, estaban de nuevo en el centro del patio. Ningún candado había sido forzado. El guardia nocturno juró no haberse dormido. En las cámaras no se veía movimiento humano. Solo un punto ciego donde la niebla se volvía más espesa, y de pronto, las botas ya estaban ahí. El asunto se elevó a nivel superior. Un capitán pidió revisar el historial del equipo. Las botas no estaban registradas como propiedad activa. El diseño era de una época anterior. Se consultaron archivos viejos. Se concluyó que ese modelo fue usado por escuadras que participaron en entrenamientos intensivos durante la década de los 70, época de accidentes constantes durante maniobras nocturnas. Un veterano que aún vivía en los alrededores fue llamado para consultar. Al ver las botas, se quedó mudo. Dijo haber visto a un compañero morir usando unas idénticas. Según él, cayó desde una torre de vigilancia mientras practicaba formaciones de madrugada. Nunca encontraron su cuerpo completo, solo un pie, con la bota aún puesta. Los oficiales no quisieron indagar más. Se ordenó quemar el par en una fogata controlada. Participaron 4 elementos. Uno de ellos comenzó a sangrar por la nariz, apenas el fuego tocó el cuero. Otro se desmayó. Las botas no se quemaron, solo quedaron ennegrecidas, como si el fuego se negara a consumirlas. Alguien las arrojó a una zanja y se les colocó cemento encima. Esa noche, el soldado encargado de la mezcla desapareció. Su uniforme fue hallado doblado sobre su litera, sin manchas, sin tierra.
Las cámaras mostraban que nunca salió del edificio, pero su silueta apareció, caminando lentamente, en la grabación térmica del patio. No tenía botas. Caminaba descalzo, pero sus pasos coincidían exactamente con el sonido de las pisadas que venían registrándose. Los superiores declararon el caso como fuga voluntaria, pero dentro del cuartel, nadie lo creyó. Una semana después, las botas reaparecieron en el pasillo de dormitorios, perfectamente alineadas, como si esperaran a su dueño. Desde entonces, el escuadrón nocturno fue reducido a la mitad. Se prohibió transitar solo por el patio entre la 1 y las 5 de la mañana. Los pasos siguen escuchándose. A veces son pocos. A veces suenan como toda una compañía marchando. Un recluta nuevo, que no sabía la historia, intentó grabar los sonidos con su celular. El audio se distorsionó. Se escuchaban voces mezcladas con los pasos. Frases cortas, órdenes militares, en un tono rasposo y lejano. Atención, formación, presente. Nadie reconoció las voces. Se enviaron las grabaciones a un técnico en sonido que colaboraba ocasionalmente con el batallón. El resultado fue inquietante. Todas las voces correspondían a frecuencias que normalmente emiten equipos defectuosos, o grabaciones de archivo degradadas por el tiempo. Alguien propuso exhumar los archivos completos de los años 70, pero en los registros del Archivo Militar de Guanajuato, faltaban 5 carpetas completas de esa década, literalmente arrancadas. El encargado del archivo juró que jamás las movió. La historia se volvió un secreto a voces. En cada generación de reclutas, alguien nuevo intentaba acercarse al centro del patio de madrugada, solo para ser detenido por sus compañeros. Una noche, un joven que aseguraba no creer en esas cosas, burló la vigilancia. Caminó al centro justo cuando los pasos comenzaron a escucharse. Cuando lo encontraron al amanecer, estaba acostado boca abajo, con los brazos rígidos y los ojos abiertos. No reaccionaba. No hablaba. Sus botas habían sido retiradas, y junto a él estaban aquellas otras, las viejas, las imposibles, marcadas por los años. Lo trasladaron a un hospital militar. Fue diagnosticado con un episodio catatónico no inducido por trauma físico. A la fecha, no ha hablado. El patio sigue en uso, aunque nadie quiere estar en él de noche. Algunos oficiales han propuesto convertirlo en área de estacionamiento o colocar luces permanentes, pero cada intento de reforma ha fallado. Los planos se extravían. Los técnicos renuncian. El sistema eléctrico presenta fallas que nadie sabe explicar. Una madrugada, el comandante que más se oponía a aceptar la historia, escuchó los pasos desde su oficina. Decidió enfrentarlo. Bajó con 2 soldados y cruzó el patio. No vio nada, no escuchó nada. Pero al día siguiente, pidió su cambio de base. No dio razones. Solo dejó una nota firmada. Marchan porque no fueron despedidos. Alguien debe dar la última orden. El documento fue archivado en la bitácora de anomalías internas. Las botas, según los últimos reportes, siguen apareciendo. Y cada tanto, alguien más comienza a escucharlas antes de dormir. Marchando. Siempre marchando. Aunque nadie sepa quién las comanda. Colibrí, inmóvil. Selva en Tabasco. Los primeros reportes llegaron desde la Unidad de Reconocimiento Avanzada. Un grupo de 5 elementos en patrullaje rutinario, adentrándose en la espesura selvática de Tabasco, detectó con binoculares algo que no correspondía con el entorno. Un colibrí suspendido en el aire. A simple vista, parecía natural. Sin embargo, lo extraño era que no aleteaba. Estaba inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado en mitad de su vuelo. Uno de los soldados, a cargo del equipo de sensores, apuntó la cámara térmica hacia la figura. La imagen mostraba el entorno con normalidad. Vegetación cálida, cuerpos humanos brillando en rojo anaranjado por el calor. Pero el colibrí no tenía color. No emitía calor alguno. Era una sombra inerte, fría, flotando sin propósito. Al principio pensaron en un posible error en el equipo. Cambiaron de ángulo, ajustaron la lente. Nada. El ave seguía suspendida, a unos 2 metros del suelo, completamente estática. No solo no aleteaba, ni una sola brizna de viento lo afectaba. Las ramas cercanas se mecían levemente, pero ese punto exacto permanecía como un vacío suspendido. Uno de los soldados intentó acercarse, a paso lento, con el arma terciada y la respiración contenida. Cuando su mano estaba a punto de tocar al colibrí, este simplemente se deshizo. No voló, no se desplazó. Se descompuso en una nube de ceniza gris muy fina, que se esparció en el aire con lentitud antinatural. No hubo brisa,
Solo esa desintegración silenciosa, como si el ave nunca hubiera estado allí. De inmediato marcaron el sitio con estacas y cinta fluorescente. A su regreso, informaron el hallazgo al mando superior. La sección de inteligencia clasificó el incidente como anomalía atmosférica sin interacción hostil. Pero se solicitó una segunda expedición, esta vez con equipo más especializado. 3 días después, una unidad con sensores electromagnéticos, equipo de grabación de alta definición y un pequeño dron de corto alcance volvió al lugar. El colibrí ya no estaba, pero la zona presentaba una alteración evidente. Las plantas más cercanas al punto donde flotó el ave estaban secas, como si hubieran sido quemadas desde dentro, pero sin rastros de fuego. Las hojas se deshacían al tocarlas. El musgo del suelo, normalmente húmedo, tenía una textura parecida al papel quemado. El dron se elevó para hacer una toma general. A una altura de 10 metros, comenzó a fallar. Perdió señal. Cayó. Al revisar los restos del aparato, descubrieron que el lente frontal estaba derretido, como si hubiera recibido un haz de calor concentrado, pero sin fuente térmica visible. Nuevamente, la cámara térmica mostraba parches oscuros flotando en el aire, sin emitir calor. Un sargento tomó una pequeña muestra de ceniza, aún presente en las hojas. Al analizarla con el kit portátil, los resultados no coincidieron con ningún compuesto orgánico conocido. No era polvo, ni restos animales, ni materia vegetal. Era algo no clasificado, sin estructura biológica. El laboratorio militar terminó por catalogarlo como residuo inorgánico sin patrón reconocible. La noche cayó mientras aún recolectaban datos. La mayoría del equipo decidió montar un pequeño perímetro y pasar la noche en la zona. A las 3:12 de la mañana, uno de los soldados gritó. Al salir de su tienda, apuntaba hacia la oscuridad entre los árboles. Nadie más vio nada, pero él insistía. Había otro colibrí, suspendido, mirándolo. Lo describió con exactitud. Sin movimiento, sin ruido, sin alas. Solo suspendido frente a su rostro. Dijo que sintió como si algo le apretara el pecho durante los segundos que lo vio. Luego, desapareció en un parpadeo. No durmieron más esa noche. A la mañana siguiente, otro árbol cercano apareció con las hojas ennegrecidas. Y algo más. Sobre la corteza, había una silueta. Pequeña, de unos 5 centímetros. Era el contorno exacto de un colibrí. Como si algo lo hubiera estampado ahí, en negativo. El comandante del batallón solicitó que se colocara una cerca y se declarara el área como zona de contención. Se reportaron cambios en las brújulas. Las agujas giraban lentamente en círculos, sin detenerse. El GPS fallaba en un radio de 20 metros. La señal de radio se interrumpía cada 5 minutos con un sonido agudo, que no correspondía con ningún canal conocido. Días después, llegaron refuerzos del área científica del ejército, instalaciones portátiles, generadores eléctricos, cámaras de ultrasonido y sensores de movimiento. Se dejaron en funcionamiento por una semana. Lo más relevante fue lo registrado en la madrugada del 6º día. Las cámaras captaron un punto brillante, muy pequeño, que se desplazaba de manera errática por entre los árboles. No era un insecto. Su movimiento era demasiado preciso. Al acercarse a la zona donde el primer colibrí se desintegró, el punto se detuvo y flotó durante 40 segundos. Luego desapareció sin dejar rastro. Un técnico intentó procesar el video cuadro por cuadro. En uno de los fotogramas, logró distinguir una figura dentro del punto de luz. Era un colibrí, pero con proporciones alteradas. Ojos demasiado grandes, pico más largo, y una forma que parecía distorsionarse levemente, como si no pudiera sostenerse en nuestra realidad por mucho tiempo. La conclusión oficial fue breve. Fenómeno desconocido. Posible manifestación de interferencia dimensional o física no convencional. La base no volvió a enviar personal al sitio. Un pequeño dron con ruta automática sobrevuela la zona una vez al mes, pero no ha vuelto a detectarse nada similar. Extraoficialmente, los soldados que participaron en el primer hallazgo aún hablan del colibrí inmóvil. Uno de ellos, el que intentó tocarlo, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Dice que en sus sueños, el colibrí vuela en círculos sin aletear, dejando un rastro de polvo que cubre todo. Cuando despierta, su habitación huele a madera quemada. En la selva de Tabasco, el sitio sigue en silencio. Nadie entra. No por miedo oficial, sino por algo más sutil. Una sensación que permanece en el aire, como si el lugar recordara que hubo un instante en que el tiempo mismo se detuvo, y algo extraño decidió aparecer justo en medio de la nada. Una criatura sin calor, sin peso, sin explicación. Un colibrí inmóvil.